La creencia popular sostiene que los muros del Vaticano guardan siglos de secretos teológicos y arte invaluable. Sé, por experiencia propia, que ocultan algo mucho más inquietante, la falla estructural de la realidad misma. Mi nombre no importa, pero mi rol fue crucial. Técnico superior en seguridad electrónica, responsable de instalar y monitorear cámaras en las zonas de acceso más restringido. Esos antiguos pasillos donde ni siquiera los cardenales se atreven a vagar solos después de la medianoche. Esta no es una historia de fantasmas tradicionales ni reliquias malditas. Es el registro frío y técnico de una anomalía temporal capturada en alta definición. El miedo que siento no proviene de lo que vi, sino de la imposibilidad de lo que atestiguan las grabaciones. El primer fallo que noté fue sutil, un retraso de milisegundos en la imagen del monitor principal, desincronizando la imagen del audio ambiental. Imaginen mirar un reloj digital y ver cómo los segundos retroceden antes de avanzar. Un fallo del buffer, pensé, pero el patrón se intensificó. Por lo tanto, los retrasos se convirtieron en saltos temporales incoherentes, con figuras que aparecían en la pantalla 2 segundos después de haber pasado físicamente por mi campo de visión. O peor aún, figuras que cruzaban la pantalla que yo sabía que no estaban presentes en ese momento. Estaba monitoreando el corazón de una institución milenaria, y mis herramientas de vigilancia, diseñadas para ser los ojos de la verdad, se transformaban en espejos distorsionados de un tiempo roto. El terror técnico es diferente del terror espiritual. Es cuantificable, pero inexplicable. Es saber que tu equipo funciona a la perfección, pero lo que registra desafía toda física conocida. La realidad no es una constante dentro de esas paredes. Es maleable, espectral y a veces parece querer comunicarse a través de la fría estática de un monitor CRT. El punto álgido de mi colapso lógico ocurrió la noche en que vi una grabación de uno de los pasillos de los archivos secretos y me vi inequívocamente a mí mismo. Me vi caminando. No la noche anterior, sino en una cita que, según mi historial laboral, era imposible. Me vi en la pantalla, años antes de que el Vaticano me contratara. El hombre que se suponía que sería en el futuro estaba allí, un fantasma de carne y hueso, capturado por lentes que juraban lealtad al presente. Desde esa noche evito el turno de trabajo solitario. ¿Qué pasaría si pudieras ver tu pasado y tu futuro al mismo tiempo en una pantalla de seguridad? ¿Lo harías? Deja tu comentario. ¿Cuál es la cosa más inexplicable que has presenciado que te hizo cuestionar la realidad? Recuerdo la primera noche en que el sistema de vigilancia Locus 7.0 empezó a mostrar su lado nefasto. Estaba en la sala de monitoreo terciaria, una instalación subterránea y fría, más cerca de las catacumbas que de la basílica. Mi misión era calibrar las nuevas cámaras infrarrojas en el corredor Pío VII, una zona restringida, herméticamente sellada, utilizada únicamente para el transporte de documentos sensibles. La instalación era estándar, el cableado perfecto, la señal limpia, pero al iniciar la vista en vivo, algo fallaba sutilmente. Miré la pantalla 4, que mostraba una larga extensión de mármol pulido, y al mismo tiempo pude ver el reflejo de la puerta de la sala de control en el monitor. Un guardia, Mario, entró a traerme café. Lo vi en la puerta, pasé a la pantalla 4 y vi a Mario aparecer en 1900. La discrepancia no era un retraso en la red, sino un lapso de tiempo. Mario estaba en la pantalla 4, caminando por el corredor Pío VII, aproximadamente 1,5 segundos antes de entrar en mi sala de control, que estaba a 50 metros. El video mostraba el futuro inmediato. Mi mente técnica intentó racionalizar. Desbordamiento de buffer, pérdida de paquetes. No. La sincronización del sistema Locus se basaba en un reloj atómico central.
Hice que Mario volviera sobre sus pasos. Se fue y cronometré la diferencia. Exactamente 1,48 segundos de avance en la señal de la cámara 4 con respecto al reloj de pared. Repetí la prueba con una linterna, marcando el momento exacto en que la luz cruzó la línea de visión de la cámara. El evento óptico se registró 1,48 segundos antes de que ocurriera en mi espacio físico inmediato. Esa noche, pasé 7 horas revisando cada metro de cableado, cada puerta lógica, cada condensador del sistema. Desmonté la propia cámara 4, probé su sensor CMOS. Todo estaba impecable. Locus 7.0 funcionaba como debía. El problema no era el equipo. El problema era que la cámara 4, en ese antiguo corredor de piedra, operaba en una línea de tiempo ligeramente desfasada de la nuestra. El pánico no provenía del susto, sino de la imposibilidad estadística de tener un fallo de sincronización tan preciso y constante. La cámara 4 no solo grababa, estaba anticipando eventos. Documenté la anomalía bajo el código error de sincronización delta T. Mi supervisor, y se lo reporté a Antonelli. Era un hombre de la vieja escuela, experto en criptografía e historia, no en redes neuronales. Me miró con ojos cansados. La luz de la sala de control se reflejaba en sus gafas. ¿Ves lo que viene, hijo mío? No es tarea de la iglesia predecir, es tarea de la iglesia observar. Esa frase no me tranquilizó. Al contrario, insinuó que este tipo de fenómeno podría tener precedentes. Sentí un escalofrío. Si el Vaticano ya sabía de estos fallos temporales, pagaban para corregirlos, o mi verdadero trabajo era simplemente observarlos sin interferir. Desde ese día, a cada paso que daba por el pasillo de mi sala de control, me preguntaba si la versión de mí mismo que aparecía en la pantalla 4 ya había pasado, 1,48 segundos en mi futuro, y si esa versión ya sabía lo que estaba a punto de descubrir. La sensación era la de ir siempre un poco retrasado en mi propia vida, siguiendo un guión ya grabado. El simple acto de mirar los monitores dejó de ser una tarea de seguridad para convertirse en un ejercicio de ansiedad existencial. La anomalía delta T fue solo el preludio. Si la cámara 4 jugaba con el tiempo, la cámara 9, instalada en una pequeña sacristía abandonada, comenzaba a jugar con la luz. La sacristía era un lugar oscuro, accesible solo a través de una puerta de hierro forjado. La iluminación ambiental era inexistente, lo que obligaba a la cámara 9 a operar en modo infrarrojo de alta sensibilidad. La señal era en blanco y negro, granulada, pero lo suficientemente nítida como para detectar cualquier intrusión. Estaba en la sala de monitoreo, ya adaptado a mi nuevo e incómodo ritmo de trabajo, cuando la cámara 9 activó la alarma de movimiento. Miré el monitor 9. La imagen mostraba el interior de la sacristía, y allí estaba, una sombra. No la silueta de una persona, sino una mancha oscura y densa que se movía lentamente por el muro de piedra. Lo extraño era que esta sombra no estaba asociada a ningún objeto visible ni fuente de luz. En un entorno infrarrojo, una sombra solo puede existir si hay un objeto que bloquee la radiación. El calor del aire, la temperatura de las paredes, la luz invisible. Todo estaba allí, mapeado. Pero la sombra se movía como si fuera una entidad autónoma, sin un cuerpo que la proyectara. Era una negación de la luz y el calor en ese espacio. Al principio pensé que se trataba de un fallo del sensor, un grupo de píxeles muertos que solo se manifestaban bajo ciertas condiciones. Cambié el ángulo del filtro y realicé un reinicio remoto. La sombra persistía, se deslizó por el suelo de piedra, trepó por la pared y pareció concentrarse en la zona donde debería haber estado un antiguo altar. Llamé al equipo de patrulla más cercano, asignado a investigar cualquier alarma. 2 guardias, armados y cautelosos, entraron en la sacristía. Monitoreé la señal.
La alarma se había detenido cuando abrieron la puerta. El movimiento reinició el sensor. En la pantalla vi a los dos guardias, iluminados por sus linternas. Registraron la habitación. En la pantalla, la sombra estaba allí, en la pared, a pocos metros de ellos. Les ordené por radio que iluminaran la pared. Lo hicieron. «Técnico, no hay nada aquí. La pared es lisa, está fría, pero limpia», respondió la voz áspera del capitán Janney. Pero en mi pantalla, la sombra seguía moviéndose. Rodeaba el haz de luz de la linterna de Janney, como si evitara ser tocada por la luz física, mientras era perfectamente visible en la luz infrarroja captada por la cámara. Apagué las luces principales de la sala de control, enfocándome solo en el monitor 9. La sombra era casi palpable, un agujero en la imagen. Podía sentir su peso. El capitán Janney y su compañero salieron de la sacristía, informando de falsa alarma, fallo del sensor, sin intrusión. En el momento en que la puerta de hierro se cerró y el ambiente volvió a la oscuridad total, la sombra en la pantalla dejó de moverse. Se expandió ligeramente, como si respirara, y luego se contrajo, permaneciendo estática, absorbida por la negrura general. A la mañana siguiente, fui al lugar. Llevé mi propio termómetro. La zona donde se había concentrado la sombra estaba a 5 grados Celsius más fría que el resto de la habitación. Una diferencia significativa en un ambiente cerrado con una temperatura estable. No había ventilación ni fuentes de frío. La única explicación era una anomalía energética. La sombra no era falta de luz, era la ausencia de calor y quizás la ausencia de algo más que el infrarrojo registraba como vacío. Regresé a la sala de control, exhausto. Locus 7.0 no solo capturaba fantasmas, estaba cuantificando su presencia. La distinción entre lo que veía en los monitores y lo físicamente verificable se convirtió en mi tormento diario. Tras la anomalía de la sombra, el sistema evolucionó hacia una manifestación más compleja. Figuras humanas que no se podían confirmar sobre el terreno. El corredor de San Cipriano es largo, unos 150 metros, sin desvíos. La visibilidad es total. Las cámaras 12, 13 y 14 lo cubrían por completo, con superposición de campo para evitar puntos ciegos. Una noche, a las 3:47 am, la cámara 13 registró movimiento. Una figura pasó rápidamente, a gran velocidad, de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha de la pantalla. Era la inconfundible silueta de un hombre con el uniforme oscuro de la Guardia Suiza, pero sin el tradicional bicornio. Inmediatamente activé la radio. Intruso en 1900. Cipriano. Alta velocidad cerca de la 13. Confirmar posición. No hubo respuesta inmediata. Revisé la señal. La figura era translúcida, pero la forma era nítida. Era como si la cámara capturara la memoria visual de un hombre, no al hombre en sí. El punto crucial fue la superposición. La figura cruzó el campo de visión de la cámara 13, lo que debería haber sucedido. La cámara 12, antes, y la cámara 14, después, deberían haber activado la alarma. Ninguna reaccionó. Entré en modo manual, una revisión inmediata de la señal de la 12 y la 14. Nada, absolutamente nada. La 12 no registró la entrada y la 14 no registró la salida. La figura solo existía dentro del campo de visión de la cámara 13. Corrí al plano de distribución. El campo de visión de la 13 era de 30 metros. La figura recorrió esa distancia en menos de 2 segundos. Era humanamente imposible. Además, la cámara 13, en ese sector específico del pasillo, estaba fijada en una frecuencia de onda que yo personalmente había ajustado para capturar solo cuerpos sólidos con masa significativa. Un fantasma común no debería activar ese sensor. Fuera lo que fuese, poseía una firma física, pero estaba confinada a un volumen específico de espacio.
Era como si el campo de visión de la cámara 13 fuera, de hecho, una burbuja de tiempo y espacio alternativos. Volví a llamar al supervisor. Esta vez, el padre Antonelli se mostró menos filosófico y más irritado. Está viendo cosas que no existen, técnico. El sistema es redundante. Si la 12 y la 14 no lo vieron, no ocurrió. Su lógica era inatacable en el mundo real. Pero yo estaba en el Vaticano. Conseguí la grabación. La figura era tan nítida que podía distinguir los músculos tensos de la pierna en movimiento. Era real, en vídeo. Me sentí obligado a demostrar la existencia de ese evento. Tomé la llave maestra y fui al corredor de San Cipriano. Llegué a la ubicación exacta de la cámara 13. El corredor estaba vacío, silencioso, helado. Encendí la linterna y barrí el suelo buscando alguna pista. Una huella de zapato, un trozo de tela, cualquier cosa que la figura pudiera haber dejado. No había nada. Pero mientras estaba allí, mirando el objetivo de la cámara 13, sentí una presión a mis espaldas. Me di la vuelta rápidamente. Vacío. Corrí de vuelta a la sala de control. Y fue entonces cuando noté algo en la grabación. La figura translúcida, al pasar, hizo un movimiento extraño. Giró la cabeza y pareció mirar directamente a la cámara. Un milisegundo antes de desaparecer. No al objetivo en sí, sino como si reconociera que estaba siendo filmada, pero solo por la cámara 13. Fue la primera vez que sentí que lo que veía no era un fallo técnico, sino una interacción consciente con el sistema. La tensión alcanzó un nivel insoportable cuando el fallo se volvió personal e histórico. Ocurrió durante una revisión rutinaria de archivos, revisando cintas de seguridad de hacía 5 años. Un protocolo obligatorio para garantizar la integridad de los datos a largo plazo. Estaba en el turno de día, menos tenso, pero aún meticuloso. Reproduje la cinta del corredor de las campanas, cámara 21, fechada en marzo de 2018. Recuerdo ese año con claridad porque fue cuando el equipo de seguridad sufrió una trágica pérdida. El sargento Matteo Bianchi, un hombre tranquilo y fuerte, que murió en un accidente de coche fuera de los muros del Vaticano. Lo conocí brevemente. Mientras se reproducía la cinta de 2018, el sargento Bianchi apareció en el encuadre, caminando a paso normal. Nada extraño, estaba vivo y trabajando ese año. El miedo llegó al minuto siguiente. En el mismo pasillo, viniendo desde la dirección opuesta, apareció una figura más reciente. Era uno de mis colegas actuales, el joven guardia suizo llamado Luca, que se unió al equipo en 2020. En la pantalla, en una grabación de 2018, Luca caminaba hacia Bianchi. Se encontraron en medio del pasillo. Luca, quien se suponía que solo estaría en el Vaticano 2 años después, saludó a Bianchi, quien ya estaba muerto cuando contrataron a Luca. Pausé la imagen de inmediato. Las fechas de adquisición de la cinta eran innegables. Marzo de 2018. La identidad de Luca era innegable. Sus rasgos faciales, su forma de caminar, incluso una pequeña mancha en su uniforme que sabía que llevaba. Eran ellos, coexistiendo. 2 hombres, separados por 2 años de historia real y el abismo de la muerte, interactuaban casualmente en una grabación del pasado. Se me revolvió el estómago. Revisé el código de tiempo de la cinta 3 veces. 2018. Llamé al supervisor del archivo, un sacerdote canoso que se ocupaba de la preservación de datos. Padre, necesitamos verificar la autenticidad de esta cinta. Hay una grave inconsistencia histórica. Se acercó, miró la pantalla. Vio a Bianchi y a Luca. No mostró sorpresa, solo una profunda resignación. Estos pasillos, dijo con voz ronca y susurrante, no mantienen el orden que conoces afuera. A veces las cámaras captan ecos de lo que está por venir o de lo que debería haber sido. No le preocupaba el fraude ni los fallos técnicos. Estaba confirmando la naturaleza del lugar.
Intenté argumentar, citando la fecha de contratación de Luca y el certificado de defunción de Bianchi. El sacerdote simplemente señaló el monitor. En ese momento, Luca y Bianchi se dieron la mano. Sentí que la realidad se me escapaba. Ya no podía confiar en mis herramientas, porque me decían que el pasado no era fijo, o la cinta era correcta y el tejido temporal aquí era flexible, permitiendo que personas de diferentes épocas se encontraran. O bien, la cinta estaba correcta, y yo era el único que notaba la discrepancia, lo que me convertía en el loco. Copié la grabación y la oculté bajo un código de archivo genérico. No era una prueba para el mundo exterior, pero sí para mí de que mi trabajo no era la seguridad, sino catalogar imposibilidades. El incidente con mi colega muerto me impulsó a un frenesí de verificación. Necesitaba saber si lo que veían las cámaras tenía alguna correlación tangible con el entorno físico. Empecé a patrullar los pasillos inmediatamente después de una anomalía, usando la señal de vídeo como un mapa fantasma. La cámara 7, en el corredor de los peregrinos, que normalmente estaba desierto, se activó. La señal mostró un grupo de figuras, no sombras, sino formas sólidas y oscuras que parecían estar en una especie de reunión silenciosa. Había unas 20 personas, de pie en un círculo cerrado. La calidad de la imagen era baja, pero los contornos eran inconfundibles. Túnicas largas, capuchas cubriendo sus rostros. Parecía una reunión medieval. La alarma masiva sonó en la sala de control. Era una brecha de seguridad crítica. No solo una sombra, sino una multitud. Cogí mi linterna y la llave de acceso, y corrí al corredor de los peregrinos. El viaje duró menos de 3 minutos. Estaba preparado para encontrarme con una patrulla sorpresa, o, en el peor de los casos, con intrusos. Llegué a la puerta, abrí el sello, hermético, y entré. El aire estaba quieto y denso. No había nadie. El pasillo, iluminado solo por las tenues luces de emergencia, estaba completamente vacío. El mármol resonaba con el sonido de mis pasos, un silencio total que contrastaba violentamente con la imagen que había dejado en la pantalla. Corrí de vuelta a la sala de monitoreo mirando la pantalla 7. Las figuras seguían allí. No se habían movido. El círculo de figuras encapuchadas seguía reunido en el centro del pasillo, exactamente donde yo acababa de estar. Miré el reloj en la pantalla, comparándolo con mi reloj de pulsera. La hora estaba perfectamente sincronizada. La anomalía no era un salto temporal, sino una superposición dimensional. El video mostraba una realidad paralela que existía en el mismo espacio que yo. Cogí la radio e informé de lo sucedido con la voz más tranquila que pude. Falsa alarma en la cámara 7. No hay presencia física de intrusos. Posible error de software. Mentir era ahora parte de mi rutina. No podía denunciar una multitud de fantasmas encapuchados, pero el terror aumentaba a medida que me acercaba a la pantalla 7. Me incliné intentando descifrar qué hacían, y entonces me di cuenta de que el conjunto, que parecía estático, en realidad realizaba un movimiento casi imperceptible. Se movían lentamente, doblándose, todos a la vez, hacia el centro del círculo, como si estuvieran mirando algo en el suelo que solo ellos podían ver. Mientras observaba, una figura en medio del grupo levantó la cabeza y, a pesar de la baja resolución, sentí que sus ojos invisibles, ocultos bajo la capucha, estaban fijos en mí, a través del objetivo. El terror me paralizó. Me observaban seres que solo existían en luz digital. Apagué la señal de la cámara 7. No me atreví a volver a encenderla durante el resto del turno. El silencio físico del pasillo era 1000 veces menos aterrador que el ruido visual de ese conjunto imposible. La noche de mi colapso lógico final llegó con el reprocesamiento de un archivo antiguo y corrupto de la cámara 32,
ubicada en la cripta bajo la Biblioteca Apostólica, un área que había instalado personalmente solo 8 meses antes. El archivo original databa de 5 años antes. Utilicé un potente algoritmo de recuperación de datos centrado en reconstruir fotogramas perdidos y corregir el ruido cuántico. El proceso tardó horas. Cuando finalmente se reprodujo el video, la cámara 32 mostró el pasillo estrecho y húmedo. Y allí estaba yo. Mi imagen era inconfundible. Mi postura ligeramente encorvada, mi peinado, incluso la camisa oscura que usaba antes de recibir el uniforme estándar del Vaticano. Pero había un problema. Hace 5 años estaba en Milán, trabajando en telecomunicaciones, y nunca había visitado Roma. No tenía ninguna conexión con el Vaticano, ni siquiera estaba en el mismo país. Pero allí estaba, en la cámara 32, caminando por la cripta. Mi yo más joven, mi yo anterior. Me detuve. La imagen estaba limpia. Llevaba una caja de herramientas idéntica a la que tengo hoy. Parecía más delgado, más nervioso. El terror se volvió íntimo. La cámara no solo capturaba un tiempo distorsionado, capturaba mis múltiples existencias o, más aterrador aún, reescribía mi pasado para que encajara en su propia y extraña línea temporal. Adelanté el vídeo fotograma a fotograma. Mi yo de 5 años llegó a la última pared de la cripta. Se detuvo, miró hacia atrás, directamente a la cámara 32, y abrió la caja de herramientas. Empezó a trastear con algo. La pared, justo donde, 5 años después, instalé un sensor de presión subterráneo. El hombre de la pantalla estaba realizando una instalación que me fue asignada años después. Mi cuerpo se congeló. Era una paradoja autosuficiente. Lo que hacía hoy era un eco de lo que mi yo del pasado ya había hecho. Ese hombre de la pantalla era yo, pero era un yo que no debería haber existido allí. Sentí unas náuseas intensas. Si mi yo de 5 años estaba allí, instalando el sensor, ¿quién demonios lo había contratado? Y si trabajaba para el Vaticano 5 años antes, ¿por qué mi contratación en 2023 se consideraba la llegada de un nuevo técnico superior? Miré la fecha y la hora en la pantalla. 14 de agosto de 2018. Corría mi historial laboral. Contratado en diciembre de 2022. 4 años y medio de diferencia. El Vaticano no solo guardaba secretos, sino que controlaba la cronología. El hombre en la pantalla terminó su instalación, cerró el maletín y sonrió. Una sonrisa fugaz y escalofriante, la de alguien que sabía que lo estaban grabando en el futuro. Borré la grabación para siempre, violando todos los protocolos de seguridad. No podía arriesgarme a que nadie más la viera. No por miedo a perder mi trabajo, sino por miedo a lo que haría el Vaticano si supiera que yo sabía que mi propio pasado había sido manipulado. A partir de ese momento, la realidad se convirtió en una delgada capa. Sabía que las cámaras no eran simples dispositivos de grabación pasivos. Eran portales a realidades adyacentes, o quizás la manifestación misma del tiempo roto. Empecé a evitar las transmisiones de video en tiempo real, concentrándome solo en las alertas de movimiento. Pero el Locus 7.0 no me dejaba en paz. Empezó a interactuar. El corredor de la galería, cámara 18, era conocido por tener las fluctuaciones más intensas. Esa noche sonó la alarma. Miré la pantalla. La imagen era densa, llena de estática, pero había una figura nítida en el centro del encuadre. No era una sombra ni un borrón, sino una figura alta y robusta que vestía lo que parecía ser un hábito monástico blanco muy antiguo. La figura permaneció inmóvil, de espaldas a la cámara. Cogí la radio para enviar una patrulla, pero antes de que pudiera presionar el botón, la figura se dio la vuelta. El terror no provenía de la apariencia del monje, sino de lo que no estaba allí.
Su rostro estaba envuelto en un velo de desenfoque digital, como si Locus 7.0 no hubiera logrado reproducir la imagen humana. Pero a través del desenfoque percibí la presencia de ojos fijos en la lente. La figura no miraba a la cámara, miraba a través de ella, directamente a la sala de control. Y entonces, un suceso imposible. La pantalla de la cámara 18 mostraba un texto blanco en una fuente medieval superpuesto al vídeo. Sabes demasiado. No era un error del sistema. El mensaje no seguía el patrón de error de Locus. Era una intrusión directa en la señal de vídeo. Un hackeo visual imposible de rastrear. Intenté tomar una foto con mi teléfono, pero en cuanto levanté el dispositivo, el mensaje desapareció. La figura del monje permaneció allí, estática, durante otros 10 segundos, y luego simplemente se evaporó, como humo que se eleva rápidamente. La estática se calmó y el pasillo quedó vacío. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir el comando para reiniciar la cámara 18. El Locus 7.0 volvió a estar en línea, pero se registró un evento en un registro de bajo nivel, una inyección de NIT en datos externos, no de la red de seguridad, sino de la propia lente de la cámara. Algo que solo existía en la dimensión digital capturada por mi equipo me alertaba. Y ese algo sabía que había descubierto las anomalías temporales. Me sentí perseguido. Si la realidad paralela era consciente de mi observación, ¿qué pasaría cuando dejara de observar e intentara interferir? Consideré dejar mi trabajo y huir de Roma, pero había un terror mayor. ¿Y si mi escape ya estaba grabado en alguna cinta vieja que aún no había revisado? Estaba atrapado en un laberinto temporal donde cada puerta que abría revelaba un fragmento de mi propio futuro o pasado imposible. El último incidente que me hizo jurar no volver a operar las cámaras solo ocurrió en el corredor de los peregrinos. La cámara 7, que había grabado la reunión de figuras encapuchadas, cambió a modo de grabación manual, una orden que juro no haber activado. Miré el monitor 7. La señal era a color, algo inusual en esa zona. El pasillo estaba extrañamente iluminado por una luz amarillenta enfermiza como la de una vela, y había ruido de fondo, un murmullo bajo, como cientos de personas susurrando. En la pantalla vi una escena que parecía sacada de un documental histórico. El pasillo estaba lleno de gente vestida con ropas del siglo XVII, peregrinos, quizás. Caminaban despacio, con la cabeza gacha, todos en la misma dirección. La cámara los seguía, moviéndose con suavidad, a pesar de que la cámara 7 estaba fija. El horror me invadió al darme cuenta de que la cámara se movía sola, siguiendo a la multitud fantasmal. Intenté tomar el control manual. El joystick no respondió. El Locus 7.0 estaba siendo operado por algo dentro de la propia señal. La multitud pasó y entonces el pasillo volvió a quedar vacío. Pero la cámara continuó moviéndose, lentamente, deteniéndose frente a una puerta de madera sellada. La puerta, en mi realidad, estaba allí, pero era una enorme pared de mármol. En la pantalla era una vieja puerta de madera, con grabados en latín. La cámara se acercó a la puerta y en el momento en que el objetivo pareció tocar la madera, se detuvo. El murmullo aumentó y la pantalla mostró una sola frase en latín, de nuevo superpuesta. Ecos de lo que fue, ecos de lo que será. Fue el momento de claridad. Entendí el sistema. Locus 7.0 no era un sistema de vigilancia. Era un condensador de resonancia temporal. Las cámaras, instaladas en puntos específicos de alta concentración de energía histórica y espiritual, o lo que fuera, registraban la superposición de todas las líneas temporales que tocaban ese lugar. No veía ningún fallo. Veía la realidad tal como es en el Vaticano, una mezcla de pasado, presente y futuro. Apagué la señal principal.
La cámara 7 dejó de moverse y la imagen volvió a la normalidad, fría y estática. Me senté en la silla, exhausto, sintiendo el peso de ese conocimiento. Mi trabajo no era proteger el Vaticano de intrusos. Mi trabajo era vigilar la integridad de la ilusión que llamaban el presente. Desde esa noche, solo enciendo los monitores cuando hay otro técnico en la sala. La presencia de otra conciencia física parece anclarse en la realidad. Cuando estoy solo, los ecos de la realidad me encuentran. Lo que queda de mí es la sombra de un técnico de seguridad que creía en la lógica y en los cables bien conectados. El Vaticano me enseñó que la verdad es fluida y que la estructura misma de la existencia puede ser capturada en un monitor de video, siempre que estés en el lugar correcto en el momento equivocado. Permanezco en mi puesto, no por lealtad ni por miedo a represalias, sino porque sé que no hay escapatoria. Si mi pasado ya ha sido filmado y mi futuro proyectado en la cámara 4, entonces cualquier intento de salir de Roma o revelar estos secretos solo estaría cumpliendo un guión ya establecido. Soy, irónicamente, el testigo perfecto. El que se vio a sí mismo antes de ser, vio a los muertos y a los no nacidos interactuar, y vio la realidad doblarse como el trozo de metal candente. El terror supremo es la resignación. Hoy, el silencio en la sala de control es un sonido ensordecedor. Miro los relojes, obligándome a creer que el tiempo es lineal. Evito la mirada de los monitores cuando estoy solo. Mantengo la cabeza gacha, revisando los registros y las hojas de cálculo, ignorando los destellos de movimiento periférico que, sé, no pertenecen al presente. Las anomalías persisten. De vez en cuando, un murmullo bajo y distante se filtra de los altavoces de la red, incluso con el audio silenciado. No son voces, sino una especie de reverberación, el sonido de la distorsión del tiempo. Ya no informo, solo anoto los códigos de fallo genéricos, oscilación de la señal, ruido cuántico. El padre Antonelli y la jerarquía superior parecen satisfechos. No quieren la verdad, quieren documentación del misterio, la confirmación de que los pasillos esconden algo más que piedra y papel. Mi pesadilla es mi propio reflejo, en la pantalla. Soy un fantasma del futuro o un recuerdo del pasado. No sé qué versión soy. Soy el técnico que vio el mundo tras la pantalla y descubrió que la seguridad no reside en cámaras ni alarmas, sino en la ignorancia bien gestionada. Termino mi turno, salgo del metro y siento el sol romano en la piel, pero sé que la luz es solo otra ilusión. Lo que vi no puede ignorarse. Los ecos están por todas partes. Y lo peor es saber que, en alguna grabación de hace 5 años, ya estaba prediciendo este preciso momento de miedo, incertidumbre y quizás incluso sonriendo a la cámara.